Joe es una ninfómana autodiagnosticada que le está contando a un hombre llamado Seligman sobre sus encuentros íntimos. Después de descubrirla golpeada en un callejón, Seligman la llevó a su casa y la cuidó. Joe revela que estaba en un viaje escolar en las colinas cuando tenía 12 años. En un flashback, vemos a una joven Joe descansando sola en unos campos, rodeada de naturaleza. Luego experimenta una visión de dos mujeres mirándola mientras ella flota y tiene su primer orgasmo inesperadamente. Joe cree que las mujeres que vio eran variaciones de la Virgen María, pero Seligman le dice que eran las prostitutas de Babilonia y Valeria Mesalina, esposa del emperador romano Claudio, que también era conocida como una ninfómana salvaje. Joe luego recuerda cómo, hace muchos años, perdió la sensación íntima mientras estaba con su novio Jerome. En un flashback, ella juega con su gatito e intenta todo lo que puede, pero aún no puede sentir nada. Seligman compara esto con la paradoja de Zenón y procede a dar una respuesta calculada sobre por qué no pudo lograr satisfacción. Joe se irrita por este análisis matemático y lo acusa de ignorar la seriedad de su sexualidad perdida. Y finalmente, Seligman admite que es asexual y virgen, por lo tanto incapaz de relacionarse con sus historias. Él enfatiza que es la mejor persona para escuchar y juzgar su historia, porque no tiene nociones preconcebidas. Hace años, el cuerpo de Joe no responde al acto, pero aún puede divertirse con Jerome. Durante este tiempo, cuando es incapaz de sentir deseo físico, también está disfrutando de la comodidad doméstica por primera vez desde que Jerome se mudó con ella. Eventualmente queda embarazada después de ser negligente con las píldoras anticonceptivas, y unos meses después, da a luz a un niño, a quien nombra Marcel. Aunque Joe ya no siente placer íntimo, su ninfomanía permanece, y continúa exigiendo que Jerome tenga mucho acto íntimo todos los días, lo que finalmente se agota para él. Un día, Jerome le dice a Joe que admira su actitud aventurera, pero es incapaz de complacerla de la manera que ella desea. Él quiere mantener su vida en la cama, pero Jerome también sugiere que ella tome nuevos novios para ayudar a satisfacer su hambre. Al día siguiente, Joe se disfraza de profesora de piano y lleva partituras de Beethoven. Luego detiene su auto en medio de una calle de un solo sentido y quita todas las bujías. Poco después, un conductor masculino se detiene detrás de ella y ella pide ayuda. Todos los hombres que han sido retrasados por su auto detenido ahora intentan averiguar cómo reparar adecuadamente las bujías. Esto le permite seducir hombres, mientras una gran multitud se reúne a su alrededor. Y cuando Joe regresa a casa, encuentra a Jerome y a su hijo esperándola. Hay incomodidad entre ellos, y él golpea la pared en un intento de ocultar sus celos. 3 años después, Joe es vista con Marcel caminando en el parque. Ella revela que Jerome pasa la mayor parte de su tiempo fuera de casa, y cuando regresa, la acusa de descuidar a su bebé, lo que ella cree que es simplemente una tapadera para sus celos por sus amantes. Pero, aunque duerme con muchos hombres, Joe todavía no se siente satisfecha. Un día, Joe nota a 5 tipos morenos hablando en un idioma diferente en el parque. Ella observa a uno de ellos desde su ventana y piensa que tener un encuentro donde el contacto verbal sea imposible podría excitarla. Joe luego contrata a un traductor para preguntarle al hombre si quiere tener relaciones con ella. El traductor luego se acerca al tipo y regresa con una nota que da una hora y ubicación. La ubicación resulta ser un motel muy barato. Luego, como estaba planeado, el hombre que le gusta entra a la habitación, acompañado por un hombre más pequeño. Joe es desvestida por ambos hombres, y comienzan a discutir sobre quién la penetrará por detrás y quién lo hará vaginalmente. Eventualmente se sube encima de la persona que le gusta, lo que irrita al otro tipo, y como resultado, los 2 hombres comienzan a pelear de nuevo, lo que la irrita, así que Joe abandona la habitación. A continuación, Joe entra a una sala de espera en lo que parece ser un edificio vacío. 2 mujeres se sientan tranquilamente a su lado. La puerta se abre, y un hombre al que ella se refiere como K sale de un pasillo y observa a los demás que esperan. Él le pregunta a Joe quién es, y ella le dice que sabe lo que él hace y desea ser una de las damas que ve. K la rechaza y en su lugar invita a otra mujer, llamándola señora. Después de que la señora se va, K informa a Joe que él no cree que esto sea para ella. Luego lleva a la última mujer adentro del pasillo, dejando a Joe sola en la área de espera. Algún tiempo después, K regresa al pasillo donde Joe todavía espera. Luego le ordena que se quede quieta mientras le da un puñetazo en la cara. K luego la golpea fuerte y violentamente. La golpea de nuevo, y Joe se toma un momento para recuperarse. Eventualmente, K
K acepta dejarla unirse, pero declara que no dormirá con ella bajo ninguna circunstancia. No tienen una palabra de seguridad, por lo tanto no importa lo que diga, él no se detendrá. Luego describe la tercera regla. Si quiere unirse, debe esperar entre las 2 y las 6 a.m. Joe le dice que su niñera no es confiable y que no puede dejar a su hijo, pero K comienza a alejarse. Días después, Joe deja a Marcel con una niñera. Eventualmente es llevada a la habitación de atrás con K. Como la silla es muy pequeña para ella, K hace que Joe se incline sobre un sofá viejo. Ella se va a un lado, sobre su estómago, y él aprieta un cinturón de seguridad sobre su espalda, sujetándola. Sin embargo, unos momentos después, él no hace nada, y le dice que regrese el jueves. El jueves, Joe llama al contestador automático de la niñera, y la regaña por no presentarse. Y después de pensarlo un poco, Joe deja a su pequeño hijo durmiendo solo en casa para poder asistir a su reunión con K. Esta vez, el hombre la ata de nuevo y aprieta el cinturón de seguridad sobre su espalda. Le advierte a Joe que la va a golpear, y no importa qué tan fuerte grite, nadie puede oírla allí abajo. Luego golpea a Joe 12 veces, mientras ella gime de dolor, y termina la sesión. Y antes de irse, Joe le agradece, y K le dice que es muy bienvenida. En este punto, Joe se vuelve tan adicta a la interacción con K que abandona a su pequeño hijo en su cuna en casa, desatendido. Una tarde, mientras está con K, el pequeño Marcel de 3 años escucha una quitanieves afuera y se despierta. Luego se sale de su cuna y se apresura al balcón. Jerome regresa a casa más tarde para encontrar a su hijo sin supervisión en el balcón exterior. En la siguiente escena, Joe y Jerome están sentados junto a la chimenea. Él se pregunta si todavía lo ama y le pregunta si planea irse esta noche. Joe le dice que no irá a ninguna parte, pero él la acusa de mentirle. Jerome promete que si se va esta noche, nunca volverá a ver a Marcel o a él mismo. Esa noche, Joe está conflictuada sobre irse para reunirse con K. Cuando Jerome nota esto, se pregunta si se está despidiendo y señala que ella no es una madre. Él asusta a Marcel, quien comienza a llorar y a extender los brazos hacia Joe. Jerome, esperando cambiar su opinión, señala que es Navidad, pero Joe aún así sale de la casa. Y después de que regresa de su cita con K, descubre que Jerome y Marcel se han ido. En el presente, Joe informa a Seligman que Jerome tampoco pudo priorizar a un niño en su vida, así que colocó a Marcel en una familia de acogida en algún lugar de la Inglaterra rural. Su único contacto con su hijo son las 1,000 que deposita anónimamente en su cuenta cada mes. Joe continúa su historia, revelando cómo tuvo que asistir a una sesión de terapia para adictos al acto íntimo. Sus actividades son bien conocidas en su nuevo lugar de trabajo, forzando a su jefe a ordenarle que asista a terapia o arriesgue perder su trabajo. Cuando se le pregunta por qué odia la terapia, Joe explica que quedó embarazada después de dejar a Jerome y Marcel. Exige que su doctor termine su embarazo de 11 semanas, pero él insiste en que primero consulte con un terapeuta. La actitud de Joe hacia la situación causa que la visita al terapeuta falle miserablemente. Al no tener otra opción, decide tomar el asunto en sus propias manos y realizar el aborto ella misma. Joe aborta al feto usando múltiples objetos domésticos y un gancho de alambre, recordando lo que aprendió en la escuela de medicina. Joe luego asiste de mala gana a las reuniones, y después de eliminar prácticamente todo de su apartamento, intenta arreglarse a sí misma. 3 semanas después, nota un reflejo de su yo más joven en el espejo durante una de sus reuniones. Luego insulta a todos en el grupo, incluido el terapeuta. Joe dice que no es como ellos porque es una ninfómana que se ama a sí misma por eso. Ama su cuerpo y su asquerosa lujuria. Al darse cuenta de que no tiene lugar en la sociedad normal, Joe conoce a un hombre llamado L que la introduce al crimen organizado. Luego trabaja como cobradora de deudas, confiando en su profundo conocimiento de los hombres, el acto íntimo y el sadomasoquismo. Recuerda una visita memorable a domicilio que hizo a un hombre que inicialmente encontró sexualmente indescifrable. Los matones destrozan varias de sus pertenencias, pero el hombre parece despreocupado. Joe le baja el pantalón e intenta varios escenarios para ver qué lo estimulará, como sadomasoquismo, homosexualidad, etc. Sin embargo, él no responde a nada. Como último recurso, le cuenta una historia sobre un niño jugando en el patio que lo mira, se sienta en su regazo y le pregunta si puede ir a casa con él. Debido a esto, la erección del hombre se fortalece, y eventualmente accede a pagar para que ella se detenga. Joe luego siente pena por él, y le realiza una felación.
En el presente, Seligman está confundido sobre por qué sentiría pena por un pedófilo. Joe le cuenta a Seligman sobre su fuerte compasión por las personas nacidas con sexualidad prohibida. Ella se identifica con la soledad del hombre y su estatus de paria sexual, y lo admira por pasar por la vida sin actuar sobre sus deseos irracionales. Después de unos años, el negocio de cobro de deudas de Joe se expande, permitiéndole hacer depósitos anónimos más grandes a Marcel. Un día, L le recomienda a Joe que prepare a su sucesora y sugiere a P, quien es la hija de 15 años de criminales. Joe inicialmente se siente repelida por la sugerencia, pero eventualmente llega a simpatizar con la chica en cuestión. P es una joven que es débil, solitaria y emocionalmente herida, e instantáneamente se engancha a Joe. Tienen una relación especial porque se conectan. Joe le abre su corazón a P y finalmente le pide que se mude a su casa después de que cumpla 18 años. La conexión de Joe y P desarrolla una dimensión íntima con el tiempo, eventualmente al romance. A medida que P parece madurar, Joe de mala gana comienza a enseñarle a su joven amante las complejidades de su negocio. P ahora trabaja con Joe y los dos matones, pero se acerca violentamente a la víctima, amenazándolo con un arma y causando que Joe le grite. En una extraña coincidencia, Joe y P caminan hacia la casa de un deudor y notan el nombre Jerome Morris en la puerta. Joe está conmocionada y propone que P haga esta sola. Le dice a P que solo debe presentarse y ofrecerle un plan de pago razonable sin que nadie salga lastimado. La chica luego toca el timbre y entra con los dos matones. Ahora, Joe revela que Jerome supuestamente debía pagar su préstamo en 6 cuotas. Se pone incómoda e inquieta cada vez que P va a su casa a cobrar. Varios meses después, en la tarde del pago final, P no besa a Joe para despedirse. Ella se vuelve escéptica a medida que pasan las horas. Joe se acuesta en la cama, esperando que P aparezca cada vez que nota una luz de auto en su ventana. Y finalmente, Joe llega a la casa de Jerome y nota a los dos matones durmiendo en un auto estacionado afuera. Desde la ventana, nota a una P desnuda en la cocina y a Jerome acercándose sigilosamente por detrás para abrazarla. La tarde siguiente, Joe toma el arma que le quitó a P del armario. Regresa por el callejón y se detiene cuando nota a Jerome y P besándose. Jerome luego pasa directamente junto a Joe, quien apunta su arma y jala el gatillo, pero no pasa nada. Lo intenta de nuevo, pero solo hace clic. Después de un rato, Jerome le da un puñetazo en la cara a Joe y comienza a asaltarla brutalmente mientras P permanece en silencio. Después de eso, P y Jerome se vuelven íntimos frente a Joe y la chica orina sobre ella antes de irse. Momentos después, Seligman la descubre en esta situación y la lleva a casa con él. En el presente, Joe informa a Seligman que todavía no tiene idea de por qué el arma no funcionó. Había revisado si había balas en el arma y había quitado el seguro. Seligman le recuerda que no se puede disparar un Walther PPK, a menos que se amartille jalando y soltando el mecanismo deslizante. Joe está de acuerdo en que tiene razón, y que lo ha visto 1000 veces en películas. Momentos después, Seligman nota que está amaneciendo, y que el sol está saliendo, así que sugiere que Joe descanse. Antes de quedarse dormida, Joe expresa gratitud a Seligman por ponerla tranquila al escuchar su historia. También le agradece por ser su más nuevo y posiblemente primer amigo en toda su vida. Además, Joe dice que está feliz de que el disparo no saliera y la hiciera una asesina. Cuando Seligman le pregunta a Joe si planea contactar a Marcel, ella admite que es una posibilidad. Luego se desean buenas noches antes de que él cierre la puerta. Momentos después, Seligman regresa a la habitación oscura con sus pantalones quitados. Luego intenta asaltarla, pero ella lo rechaza. Intenta convencerla de que no importa ya que ha dormido con miles de tipos, pero Joe le dispara. Luego se cambia de ropa y sale apresuradamente del apartamento. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que puedas ver más videos como este. Gracias por ver.